Hola, buenas a todas. Aquí estamos otra vez con Proxy. Bueno, soy Proxy. Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo es un vídeo dentro de los manuales, no es como el inicio, por decirlo de alguna manera. Lo que vamos a hacer es que vamos a preparar el laboratorio de trabajo. Sí, sí, el laboratorio de trabajo. Y diréis vosotros, ¿qué es el laboratorio de trabajo, no? Entonces, yo lo explico muy fácil. Normalmente cuando se va a hacer en un entorno informático, un entorno de prueba, pues normalmente se crea un laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? Pues el laboratorio es cuando nosotros tenemos que hacer unas pruebas, pues normalmente actualmente se está haciendo se hace con, se hace con máquinas virtuales para hacer pruebas, para desarrollar lo que es todas las pruebas. Entonces lo vamos a hacer a través lo vamos a hacer a través de de unas máquinas virtuales, ¿vale? Actualmente en el mercado hay varios programas que varios programas que se utilizan para hacer máquinas virtuales. Uno sería VMware, que lo vamos a buscar ahora mismo. VMware, que bueno, os podéis meter dentro de la página oficial de esta compañía. Y bueno, es un programa muy útil, es un programa muy completo, tiene muchísimas funcionalidades. Lo único malo que es de pago. Es de pago, pero es, por decirlo así, es eh, uno de los mejores gestores de máquinas virtuales que hay en el mercado, ¿no? Luego también habría, eh, luego también habría el VirtualBox de Oracle, ¿vale? Que es otro gestor de máquinas virtuales, ¿vale? Y es de código abierto, es gratuito, funciona bastante bien. Normalmente se hace VirtualBox normalmente se suele utilizar cuando tu máquina, por ejemplo, no es tan potente, no es una máquina muy potente o una máquina, por ejemplo, especializada para hacer virtualizaciones, como por ejemplo en algunas empresas que hay servidores dedicados solo a la virtualización. En este caso, mi máquina no es una máquina especializada para la virtualización, entonces pues seguramente utilizaremos VirtualBox, ¿no? En cambio, VMware, por ejemplo, tiene más funcionalidades. Nada más nos venimos aquí a lo que es a la página de descargas, ¿no? Y ya vemos que hay un montón de programas para algo muy concreto. Por ejemplo, está los data centers o los cloud, infraestructura, que es lo que estaba hablando antes, máquinas especializadas, servidores especializados para hacer lo que es virtualizaciones o virtualizaciones, un data center o lo que es virtualizaciones en la nube, ¿no? Luego, esta parte de aquí es para infraestructuras, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos varios programas, ¿no? Que se utilizan, pues, por ejemplo, para hacer, sobre todo esto más orientado, aunque abajo pone aquí Networking and Security, esto más orientado también para lo que son temas de redes. Por ejemplo, para hacer, por ejemplo, queréis hacer, por ejemplo, vosotros una NAS, una NAS para vuestra empresa, una NAS virtualizada para vuestra empresa, pues se hace con estos programas de aquí, que en este caso, en estos manuales o en estos cursos más adelante los veremos para qué funciona cada uno y para qué hace cada uno, para qué sirve cada uno, pero en este vídeo no nos vamos a centrar en eso, ¿no? Luego tiene aquí, bueno, Network y Security, Aplicación Manager, infraestructuras de servicios, plataformas de aplicaciones, plataformas de desktop, que sería la que utilizaríamos nosotros en este caso de que lo pagáramos, que no va a ser el caso, pero también podéis conseguirlo por ahí, bueno, craqueando el programa y, bueno, cosas de estos mm, que bueno, que no me voy a meter en ese mundillo, ¿vale? Que sería desktop. Eh, por ejemplo, si utilizáis vosotros el de pago, pues sería este. Este sería nuestra máquina virtual, el gestor de máquinas virtuales que por excelencia que se utiliza, que sería el Workstation Pro.
Luego hay muchos que, por ejemplo, está el Fusion, que mete, por ejemplo, el Pro con el Player, ¿sabes? Y tiene otro más. Tiene también otro más para hacer copias de seguridad y tienen para hacer más cosas, ¿no? Y el Other, este sinceramente no sé para qué sirve. La han metido relativamente hace poco y no tengo mucha información sobre el tema, ¿no? Entonces, también aquí en la propia página del VMware, si os metéis en support, os explica exactamente lo que hace cada uno de estos programas. Y si no, por internet, googleando, sale muchísima información cada, cada programa. Por ejemplo, esto para hacer una NAS, ¿vale? Para hacer una NAS en red, por ejemplo, por si, bueno, por decir alguno, ¿no? ¿Vale? Y este, por ejemplo, se utiliza para cuando se hace, por ejemplo, en un server, en un servidor, solo exclusivamente va a ser un servidor de virtualización y solo le vamos a meter lo que es el VMware para que haga las cargas de, de nuestras copias de seguridad, ¿no? Pero bueno, en este caso, este vídeo va a ir centrado solo sobre el tema de desktop, ¿vale? Para hacer nuestra virtualización y hacer nuestro laboratorio personal aquí en nuestra oficina o en nuestro domicilio o en nuestra planta de trabajo. Pues si tuviéramos que elegir alguno, elegiríamos sobre todo el Workstation Pro, ¿vale? Creo que te dan 30 días gratuitos. Te dan 30 días gratuitos. Pero en este caso yo no lo voy a hacer porque, bueno, yo supongo que el tiempo, de todas formas, si queréis en un próximo vídeo, pongo lo que es la diferencia entre... Hago la diferencia entre lo que es el VirtualBox, que es el que vamos a utilizar nosotros seguramente, y el VMware Workstation, y vemos lo que es la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Que son muy similares a la hora de hacer las configuraciones. El VMware es mucho más complejo, puede hacer muchas más cosas, sobre todo el tema de redes, sobre todo a la hora de hacer una LAN internamente si tienes varios sistemas operativos y bueno, para hacer muchas cosas se puede hacer muchas más cosas con el VMware Workstation que con el VirtualBox, ¿vale? Luego también hay otros sistemas de virtualización, por ejemplo el Shame. Shame, por ejemplo, que aunque aparece aquí es League of Legends, pero me parece que era con X. Shame virtualización, ¿vale? Este antes era de pago, pero ahora creo que lo han dejado algo gratuito, le han dejado unos días gratuitos. ¿Vale? Este es mucho más complejo, esto es para ya un entorno muy profesional y para mí es uno de los mejores que hay, para mí, ¿sabes? Para mí bueno, por mis preferencias básicamente, ¿vale? Es uno de los mejores que hay, ¿vale? Es bastante complejo de configurar, es bastante difícil a la hora de echarlo a andar, pero una vez que lo tenéis echado, una vez que lo iniciáis y una vez que lo configuráis bien, es bastante sólido, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Bueno, pues en este caso simplemente es una información para que vosotros tengáis, si de todas formas también podéis en San Google programas para virtualizar. Perdona, es que tengo un teclado gaming y la verdad es que tiene las teclas muy juntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues veis lo típico que dice la gente. Aquí podéis ver varios sistemas de virtualización. Por ejemplo, el VMware, Camello, por ejemplo, a mí no me gusta. VirtualBox, Sandbox, sí, no lo he probado nunca. El DocsBox, que es el modo comando, ¿vale? No menciona el Engine porque se supone que es de pago, ¿vale? Y si no, pues en Wikipedia hay muchísima información sobre este tema. Que bueno, haré si queréis un vídeo explicándolos todos, la diferencia de todos los que tiene
todos los que tienen cada uno, ¿no? Por ejemplo, este se suele utilizar muchísimo, el Hyper-V, cuando, sobre todo se suele utilizar cuando hace un servidor de 2012 server, o como pone ahí a partir de 2008, de 2008 servers ya implementa lo que es ese servicio. Pero como va a ser tengo una máquina pequeña y tampoco le voy a dar muchísima caña a lo que son las máquinas virtuales, pues nos vamos a quedar con el Oracle VirtualBox, ¿vale? Aunque hay muchísimos, pero en este caso nos vamos a quedar con el Oracle VirtualBox. Vale. Dentro de este vídeo también vamos a hacer cómo se haría una instalación y una configuración básica, aunque seguramente haré otro vídeo de haciendo una configuración completa de VirtualBox, pero va a ser, en este caso va a ser el primer vídeo y va a ser en un entorno Windows. No va a ser, no lo vamos a instalar en el Linux, que eso haré un vídeo específico para hacer una instalación del VirtualBox en un Linux, ¿vale? Que en este caso, como mi máquina host es un Windows 10, pues lo vamos a hacer a través de aquí, ¿vale? Pues como he dicho antes, nos metemos en la página de VirtualBox, le damos download. Perdón, pero es que tengo un trancazo que madre mía. Y luego aquí elegimos sobre todo lo que es la máquina host que nosotros tengamos. En este caso está para lo que es el Windows, lo que es el MacOS, eh, un Linux si tuviéramos nuestra máquina host Linux y un Solaris pues si tuviéramos algún tipo de servidor o nuestra máquina fuera un Solaris para hacer virtualizaciones, ¿vale? Que es otra distro de Linux, pero bueno, son algo más complejas, ¿no? Pues le damos aquí a x86 64. Es un paquetito bastante pobre, tiene 100 megas solo. Bueno, y una vez que se descarga, pues como todo en Windows, perdonad, pero tengo el escritorio, entre mis fotos y todo, tengo el escritorio bastante lleno de cosas. Pues bueno, lo típico cuando haces una instalación en Windows, que es básicamente siguiente, 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 siguiente. La advertencia de Windows. Si queréis puedo hacer también vídeos sobre Windows, pero yo que sé, algo que casi todo el mundo está familiarizado con Windows y ha estado toda su vida con Windows. Entonces, si hacéis peticiones, pues lo haré en un futuro de cómo configurar un Windows 10 o un Windows 7, por ejemplo, perfectamente para un usuario básico, un usuario medio, o hacer una configuración completa para, por ejemplo, para hacer cargas de programas o para hacer servidores incluso de correo electrónico en un host Windows, ¿no? Bueno, aquí una vez que lo instalamos nos aparece una seguridad de Windows que nos va a decir que va a hacer una emulación de nuestros periféricos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando tú instalas un sistema de virtualización, lo que hace es que el propio programa eh, crea unos drivers para coger nuestro hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si el VirtualBox necesita un ratón, nosotros no tenemos un ratón adicional o no le podemos meter a un sistema virtualizado un ratón, porque es algo que es ilógico, porque no se puede. Es decir, yo no me puedo meter dentro de la pantalla un ratón y un teclado y una tarjeta de red, por ejemplo. Entonces lo que hace VirtualBox y VMware también, casi todos los programas de virtualización lo hacen, casi todos o todos, lo que hace un entramado a nivel de software para coger los drivers de nuestro hardware del equipo host, ¿vale? Entonces esto es lo que te está pidiendo la seguridad de Windows, ¿vale? Que va a instalar un driver o una controladora para coger nuestro hardware físico, nuestro hardware de nuestra máquina host, ¿vale? Entonces simplemente le damos a yes y ya está. Si le damos a no, pues no vamos a poder utilizar ni el ratón, ni el teclado, ni la tarjeta de red, que son eh, los tres hardware que necesita básicamente nuestra máquina, ¿no? Nuestra máquina virtual, ¿no? Ya lo he dicho antes, perdona por la alergia, pero es que este año está fatal.
Bueno, pues este sería lo que es la interfaz de VirtualBox. Sería una interfaz muy sencillita que no... Y es más bien en español. Antiguamente estaba en inglés y le tenías que meter unos paquetes para traducirlo, pero actualmente lleva unos años que ya está en español, ¿no? Entonces básicamente aquí diréis, bueno, ya lo tengo todo, ¿no? Entonces ya podría empezar a funcionar, ¿no? Pues no, básicamente no, porque ahora, por ejemplo, VirtualBox necesita una cosa que se llama la Get Addition, ¿vale? La Get Addition que son unos drivers específicos, unos drivers específicos que necesita VirtualBox para necesita VirtualBox, por ejemplo, para poner la resolución de 1080 y para hacer cosas del disco duro, por ejemplo, de algunos buses del disco duro y de la placa base, perdón, no del disco duro. Y bueno, unos drivers que necesita aparte, ¿no? Por ejemplo, aquí en la extensión park, aquí que esto es lo que nos vamos a descargar ahora, que es el extension park, ¿vale? Pues aquí te dice básicamente lo que hace. Da soporte de USB 2.0 y USB 3.0. Da soporte a paquetes RDPM y PX de algunas tarjetas de Intel, ¿vale? De todas formas, aquí hay un manual, por si alguien se lo quiere leer extensamente, está en inglés, pero si se lo quiere leer, pues está aquí, ¿vale? Entonces, para descargarlo sería al soporte a todas las plataformas, con el programa, con el VirtualBox abierto, lo ejecutaríamos, como todo en Windows, sería ejecutarlo y básicamente esperar un poco. Ahora a ver si... Ve, ahora se te abre otra vez el de este y te está diciendo que va a instalar un paquete de extensiones que no se puede abrir, no se puede maximizar, ¿vale? Pero dice, está a punto de instalar un paquete de extensión de VirtualBox. Los paquetes de extensión complementan las funcionalidades de VirtualBox y pueden contener software a nivel del sistema que puede ser potencialmente dañino para su sistema. Revise la descripción del procedimiento y solo si ha obtenido el paquete de extensión en una fuente de confianza. Por eso lo suyo es instalárselo o bajárselo desde la página oficial de VirtualBox, ¿vale? Aquí te da, pues bueno, para utilizar la webcam y bueno, lo que han dicho, las encriptaciones, el USB 2.0 y el USB 3.0, ¿vale? Pues lo vamos a instalar, aceptamos las condiciones, Windows le damos a que sí, ¿vale? Y ya estaría instalado, ¿vale? Ya estaría instalado en la extensión. Pues ya con esas dos cosas ya básicamente tendríamos casi, no del todo, pero tendríamos casi ya lo que es, por lo menos instalado y con todo y casi todos los drivers de nuestro VirtualBox, ¿vale? Luego, pues, luego simplemente sería configurar lo que es el VirtualBox, que sería meterse aquí en las preferencias. Aquí hay algunos tipos de entradas bueno, de administración de VirtualBox, ¿vale? Que sería algunas teclas rápidas de apagado, de maximizado de pantalla full, si pantalla completa sin bordes, por ejemplo, del Windows y bueno, un montón de cosas que si queréis configurarlo, pues aquí lo podéis configurar, ¿vale? Luego aquí el tema de las actualizaciones, los paquetes de idiomas, por si alguno, pues bueno, pues prefiere usarlo en inglés, pues se puede poner en inglés o por ejemplo en catalán o en euskera o por ejemplo en lo que queráis. Pues hay aquí un montón de idiomas, ¿vale? Aquí el tipo de la pantalla, ¿vale? Que aquí yo recomiendo no tocar nada. Nombre de las redes, ¿vale? Para hacer redes. Que esto en un principio no me voy a meter aquí. Luego más para adelante haré un manual específico sobre todo sobre este tema porque podemos hacer switching virtuales para hacer, bueno, para emular un switch, para hacer también un proxy, se puede hacer dentro del VirtualBox, se puede hacer maravillas de lo que es a nivel de red, se puede hacer maravillas aquí con esto, ¿vale? Las extensiones, por si le queremos meter más extensiones, que yo sepa solo hay dos extensiones para VirtualBox, que sería el Extension Par y el que he dicho antes, la Get Addition, ¿vale? La Get Addition y el Extension Par, ¿vale? Y luego aquí por si queremos configurar lo que es un proxy. Por ejemplo, imaginaros que esto en vez de ser en una oficina o
en un ordenador personal por fuera, por ejemplo, en un server que tuviéramos en Marruecos, por ejemplo. Pues aquí podríamos configurar que todo lo que saliera de las máquinas virtuales pues fuera a través directo de internet o fuera a través de un proxy que tuviéramos manual para hacer una serie de configuraciones que eso lo haremos mucho más adelante, ¿vale? Y, y bueno, en general la configuración sería esto. Luego, a la hora de crear, por ejemplo, una máquina virtual, que lo vamos a hacer aquí a lo rápido porque no nos vamos a parar mucho tiempo, ya cuando haga un vídeo de hacer, por ejemplo, una instalación de un Linux, hacer una instalación de un Linux usuario, un Linux server o un Windows server, pues ya me pararé un poquito más a la hora de hacerlo, ¿vale? Aquí tiene, por ejemplo, cuando crea una máquina virtual, tiene el modo experto o el modo guiado, ¿vale? Da lo mismo como lo hagas, porque básicamente tampoco cambia mucho, ¿vale? Porque todas estas configuraciones, por ejemplo, del tipo de disco duro y el tipo de memoria, se puede configurar más para adelante, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer una prueba, por ejemplo, test YouTube, ¿vale? Le decimos el tipo de distribución que vamos a instalar. En este caso vamos a instalar un Windows, por ejemplo, porque es algo simulado, entonces no va a hacer nada. Y vamos a instalar un Windows 95, por ejemplo. ¿Veis lo que os decía antes, ¿vale? Aquí el tipo de memoria, pues eso tenéis que ver, por ejemplo, qué capacidad tiene vuestro ordenador también a la hora de virtualizar, porque tened en cuenta que necesitáis necesitáis por lo menos un pozo, por decirlo de alguna manera, una base de memoria para vuestro sistema host y una poca también para vuestras máquinas virtuales, porque si no, si el host no se queda con memoria, no puede tirar de la máquina virtual, ¿vale? Eh, ¿Cómo podemos ver la memoria de nuestra máquina host? Pues muy fácil, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en Windows 10 se puede hacer de muchas formas, básicamente. Se puede hacer a través de consola o se puede hacer a través de entorno gráfico. Entonces yo voy a hacerlo más rápido porque no es algo que... No voy a hacer un vídeo dedicado para ver cómo se puede ver nuestra memoria, ¿vale? Pues aquí básicamente nos vamos a sistema. Lo voy a hacer otra vez. Segundo botón con el ratón, menú contextual, sistema, aquí en el cuadradito, ¿vale? Y aquí, pues te lo dice, ¿vale? Te lo dice aquí, que yo tengo 8 gigas, ¿vale? No es un ordenador muy potente para virtualizar, pero bueno, con 8 gigas me sobra para hacer algunas cosas. Para hacer algunas cosas, sobre todo con una máquina, con varias máquinas activas va a ser más complicado. Pero con una máquina va de sobra, ¿vale? Entonces hay que hacer un cálculo aproximado de cuánto necesitará nuestra máquina virtual. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos, por ejemplo, un Linux, por ejemplo, con 1 GB de RAM va bien. Va flojo, pero va bien. Yo recomiendo que siempre normalmente le demos un 30% de lo que tiene nuestra máquina host. En este caso, como yo tengo 8 GB, pues un 30% o un 25%, dependiendo de lo que queráis vosotros, ¿no? Entonces en este caso yo le voy a dar 2 gigas, ¿vale? Aquí lo podéis poner en modo tecla, con las teclas, si sabéis aproximadamente, y si no, pues arrastrando aquí un poco, pues podéis decirle cuánto le quiero dar. Pues yo le quiero dar 2,48, ¿vale? O ponerlo manualmente, 2,48. O 2000, por ejemplo, ¿sabes? Podéis ponerlo como vosotros queráis, ¿vale? Pues le vamos a dar 2 gigas. Luego aquí el tema del disco duro, ¿vale? Ese es el siguiente paso a la hora de hacer una máquina virtual. Lo podéis hacer, no agregar ningún disco duro, que es una tontería porque si no, no vais a poder instalarlo, ¿vale? Crear un disco duro virtual o usar un disco duro virtual existente. Por ejemplo, ¿para qué sirve este punto? Este punto sirve, por ejemplo, si vosotros tenéis una máquina virtual por ejemplo, VMware, pues podéis traerla a VirtualBox. Podéis hacer el cambio de uno a otro. Son compatibles tanto de VirtualBox con VMware como VMware con VirtualBox. Hay uno de los pasos que necesita un conversor.
que te lo instala en el propio programa. Pero bueno, como en este caso no vamos a hacer eso, porque nosotros vamos a trabajar solo con VirtualBox con VirtualBox en este caso, pues le vamos a dar a crear un disco duro virtual, ¿vale? Le vamos a crear, le decimos el tipo de extensión, ¿vale? Que va a ser para una imagen, Virtual Machine Disco, por si tuviéramos, por ejemplo, eh, lo que hiciéramos, por ejemplo, hacer en un pendrive, por ejemplo, como se hace en algunas empresas, si tienen las máquinas virtuales, tienen un servidor de virtualización, pero ese servidor no lleva discos duros. Los discos duros son discos duros extraíbles o pendrive o tarjetas inteligentes. Entonces, pues le daríamos esta opción, ¿vale? Esto es lo mismo. Básicamente esto es más o menos son lo mismo. Lo que pasa es que estos sí tienen que ser discos duros de servidor, ¿vale? Estos son discos duros paralelos, que lo que quiere decir paralelo es que cuando se le hace cuando se le hace, por ejemplo, cuando tú tienes dos discos duros se le puede hacer una cosa que se llama RAID, que eso lo explicaremos mucho más para adelante, ¿vale? RAID. Entonces los discos duros paralelos, pues le tienes que meter el conjunto de discos duros, ¿vale? Pues esto si lo tienes en esta forma, si no tienes el conjunto de los discos duros, no te reconoce el disco, ¿vale? Y estos dos básicamente yo creo que son para, no lo sé seguro, me voy a tener que documentar para saberlo, no sé, pero yo creo que son el tema de las tarjetas inteligentes, ¿vale? Pero bueno, como esto va a ser una prueba de imagen, pues le vamos a poner el que siempre se pone, que es el VDI, ¿vale? Aquí le puedes estar en modo experto para decirle, bueno, para hacer algunas configuraciones, ¿vale? Le damos siguiente, le decimos si lo queremos reservado dinámicamente o tamaño fijo. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir que dinámicamente, por ejemplo, tú le das 5 GB de disco duro. Entonces él, si por ejemplo una instalación de un Windows 95, por ejemplo, ocupa 700 megas, pues va a coger 700 megas. Y se va haciendo una incrementación hasta 5 GB. Puede ser que en toda la vida del disco duro, en toda la vida de ese sistema operativo, no llegue a 5 GB. Pero él tiene hasta un tope de 5 GB, ¿vale? En cambio, tamaño fijo, lo que le dice es que va a coger 3 gigas y por cojones, por decirlo de alguna manera, perdón la expresión, pero sí o sí, él va a ocupar los 3 gigas. Sí o sí. Esa ISO va a ocupar 3 gigas. En cambio, por ejemplo, dinámicamente, si la ISO que nosotros le habíamos puesto un canal o un máximo de 5 gigas, puede ser que la ISO esté en 1,5. Entonces esa ISO va a estar en 1,5 y a lo mejor no la vamos a incrementar más. Pero él tiene un máximo de 5 gigas. Entonces cuando nosotros nos copiemos la ISO para hacerlo en otro servidor o en otro sitio para cargar la copia de seguridad de esa ISO va a ocupar 1,5, no va a ocupar los 5 gigas. Esa es la diferencia. De que dinámicamente va a coger según la necesidad y la ISO se va a crear según la necesidad. Y fijo es que si tú le dices que el disco duro va a ocupar 5 gigas, la ISO va a ser de 5 gigas, sí o sí. ¿Vale? ¿Cuál es lo más recomendable? Pues depende. Eso depende. Depende del uso y depende de lo que vayáis a hacer en vuestra máquina virtual. ¿Vale? Lo más recomendable siempre es dinámico. ¿Vale? Es dinámico porque si tú vas a hacer un laboratorio de un Windows XP con una ISO de 3 gigas, aunque tú le pongas un tope de 1 tera, esa ISO va a ser de 3 gigas. En cambio, si tú le pones fijo de 3 teras, la ISO va a ser de 3 teras, aunque esté la mitad vacía, pero va a ser de 3 teras, ¿vale? Entonces, le tenemos que poner un espacio, como hemos visto antes. ¿Cómo vemos si cuánto espacio tenemos nosotros en el disco? Pues bueno, es muy sencillo, se puede hacer de muchas formas, pero esto como lo vamos a hacer, lo quiero hacer rápido. Esto simplemente nos metemos aquí en el Windows 10, explorador de archivos, o mi equipo o mi PC si estáis utilizando Windows 7, y aquí vemos pues el espacio disponible, ¿vale? El espacio disponible tengo yo ahora mismo 400 gigas. Pues como es una emulación, es un test porque no le vamos a instalar nada,
¿vale? Pues le vamos a dar aquí, pues por ejemplo, unos 25 gigas, por ejemplo. 25 gigabytes, ¿vale? Y le damos a crear, ¿vale? Pues ya tendríamos lo que es nuestra máquina, el soporte, tendríamos el soporte ya creado, ¿vale? El siguiente punto sería configurar nuestro soporte, ¿vale? Que ves que se nos ha habilitado aquí el botón de configuración. Ahora mismo no tenemos nada instalado, es decir, ya no está instalado, todavía no está instalado el Windows 95 o el Windows XP o el Windows 7 o el Linux o lo que sea. Simplemente está lo que es la base, está creada, lo que es la configuración está creada para ese laboratorio de Windows 95, ¿no? Entonces aquí en configuración voy a hacerlo muy rápido, porque esto ya sí me pararé más en el otro vídeo cuando haga una instalación real de un Linux, ¿vale? Aquí básicamente lo más importante sería el almacenamiento, ¿vale? Que tendríamos que meterle aquí en vacío o crearle aquí un nuevo disco duro o una nueva ISO, dependiendo de cómo lo tengamos, ¿sabes? Pero lo más importante sería crearle aquí, meterle la ISO del sistema operativo o el CD de instalación. También se lo podemos meter. Si no tenemos la ISO y tenemos el disco físico, pues configurarle aquí dónde está el disco óptico virtual o la ISO, ¿vale? Del sistema operativo que vayamos a instalar. Y muy importante también el tema de la red, ¿vale? Aquí el tema de la red aparece varias opciones para configurar, ¿vale? Lo voy a explicar así muy general, ¿vale? Muy, 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 muy general. Sobre todo las dos que vamos a utilizar casi siempre, ¿vale? Pues aquí se va a utilizar la red NAT o el adaptador puente. ¿Qué quiere decir NAT? NAT lo que hace es que básicamente es como si tuviera un cable directo en la máquina virtual a nuestro router. Un cable directo, ¿vale? Va a coger las DNS del router, va a coger una dirección IP de DHCP que le dé el router, es como lo que acabo de decir. Básicamente yo ahora tengo mi ordenador con un cable directo a mi router, pues entonces ahora si nosotros le pusiéramos la NAT sería lo mismo, se crearía otro ordenador con un cable directo a nuestro router, directamente, ¿vale? Y adaptador puente, ¿vale? Adaptador puente directamente lo que hace es que de nuestro ordenador que va directamente conectado a nuestro router, lo que hace es que la máquina virtual coge la información de nuestra tarjeta de red, y nuestra tarjeta de red es la que está haciendo de adaptador, ¿vale? Por supuesto, cada una de las máquinas tiene que tener su dirección IP diferente. Pero lo que pasa es que en vez de darnos la información el router, nos la da la tarjeta de red de nuestro adaptador puente, ¿vale? Aquí, por supuesto, le tenemos que decir quién es el que nos va a dar la información, que va a ser o nuestro adaptador Wi-Fi o nuestra PCI, nuestra tarjeta de red PCI. En este caso le vamos a dar nuestra tarjeta de red PCI, ¿vale? Y aquí en avanzado es para hacer otro tipo de configuraciones que en este vídeo en concreto no voy a entrar, ¿vale? Y en los demás puntos tampoco voy a entrar en este vídeo. Este simplemente era un vídeo de configuración básica. Luego haré un vídeo cuando haga el de configuración de Linux, haré una de configuración avanzada, ¿vale? Y ya tendríamos esto ya configurado para hacer una instalación. No lo tendría yo del todo porque no le he metido la ISO, pero lo tendríamos configurado perfectamente para hacer una ya la instalación de un sistema operativo de laboratorio de cualquier índole. De un Linux Server o de un Windows Server o de un Windows normal o de lo que nosotros queramos hacer una prueba de hacer un laboratorio, ¿vale? Perdón que se me ha enredado el cable. Bueno, pues con esto sería todo. Ya he acabado el primer vídeo de introducción y espero que os sirva de ayuda, que os guste mucho el vídeo y espero que lo podáis apoyar con un like, con un me gusta y si os gustan mis vídeos os suscribir. Muchas gracias, os habla Proxy, hasta la próxima.